Bueno, volvimos. Entonces, tejidos conectivos o conjuntivos. Ahí está. Ah, no estoy compartiendo todavía, pero pensé que sí. Ahí les comparto. Bueno, vamos perdiendo participantes en la charla, cada vez menos. Bueno, entonces, Profe, sí, ¿esta clase la está grabando? esta nueva ¿O sí, tampoco? sí, esta la otra Ah, también la estaba perfecto. grabando. Lo que pasa es que no me había terminado Sí. de bajar la primera. De hecho, todavía está Ah, en 91, está bajando la primera todavía, que supongo que en estos 40 minutos la va a ok. terminar de bajar. No sé el por qué, no encuentro el por qué no la bajó esta vez mucho más lento. Mirá, ahora reinicié todo, pero sigue bajando lentísimo. Saqué todos los programas que Claro, estaban, saqué material que tenía porque había subido unos videos, los saqué directamente, los borré de la máquina y sin embargo sigue estando lento, no sé el por qué. O sea, sigue estando lenta la bajada, me lo está bajando lento y todo lo que ves acá lo mismo, me está haciendo esto, que es, sí, se ve como en blanco. Es una capa blanca. te lo va mostrando por píxeles. Cuando Claro. hace esto, claro, me lo hace, a veces lo ha hecho, otras veces, pero no sé el por qué lo hacen algunas veces y otras no. Yo no sé si obedece al internet o si obedece a la máquina que por algún motivo en este momento está haciendo alguna tarea que yo no sé, porque también puede pasar eso, que la máquina está haciendo alguna tarea y no me está figurando acá que está haciendo alguna tarea aparte. No conozco. Seguramente está haciendo alguna Seguramente otra está haciendo tarea. claro. ¿Cómo? Habría que, habría que entrar al administrador de tareas y ver qué es lo que se puede cerrar, que está haciendo, está usando No me mucha dice nada, el administrador de capacidad de la tareas máquina. ya lo miré y me dice que no está haciendo nada. Por ahí a veces, ¿Lo viste, viste donde dice procesos? no, tendré que ver en procesos, no vi, vi el general, en el general no está haciendo No, nada. Pero procesos debe haber algo que está consumiendo mucha memoria puede virtual. ser que esté pasando eso o porque en realidad lo único que está trabado es esto que estoy hablando con ustedes. Y de hecho solamente la parte de visual, porque estamos hablando. Claro, es Lo que verdad. pasa es que vos tenés XP, ¿no? Por lo que veía en alguna, ahí dice tejidos XP, Windows XP. El Windows tengo el Windows el 10, ¿cómo se llama? El Windows 10. Sí. Bueno, la realidad es que a veces, de acuerdo a las características que tiene una máquina, no puedes hacer demasiadas cosas pesadas al mismo tiempo. Si estás subiendo un video, además trabajando con imágenes y además, entonces eso puede ser lo que ralente. Bueno, eso podría ser exacto, yo estoy de acuerdo, pero a veces lo hace y generalmente no. ¿Se entiende? Porque en las otras charlas no lo hizo. Y a Por veces ejemplo, internet puede estar lento yo creo que debe también. estar lento el internet o es el Zoom, ¿Sí? porque nada, hasta ahora, ¿cuántas clases dimos? O sea, un montón de clases, o sea, Un montón. claro, y no tuvimos todavía este problema. El año pasado lo tuve más seguido, especialmente al principio, cuando empecé a trabajar con esto, así con este sistema, al principio era bastante molesto. Y no encontraba la vuelta hasta que solo se fue arreglando. Yo no hice nada, se fue arreglando solo. Y ahora este año había empezado fenómeno y ahora está, con esto es la primera vez que me hace esto. El año pasado hubieron varias charlas que no pude bajar. Nada, lo mismo que, por eso al principio de año les dije, yo igual se los había aclarado, pero no se acuerda porque no se dio el caso, pero ahora se dio el caso. Bueno, de hecho ahora, ves, por ejemplo, está, nada, está parado el tema del video. Es decir, no sé el por qué, el video no está nada, la parte de video. No sé cómo es la historia, pero voy a cerrar el Power de vuelta y lo voy a abrir de vuelta. Bueno, mientras eso sucede,
les cuento entonces, y les voy a contar una cosa que es lo siguiente, que tiene que ver con el conectivo y con las matrices extracelulares. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo es la continuación de las matrices extracelulares de los tejidos. Es decir, el tejido conectivo, ahí está. El tejido conectivo, justamente por conectar distintas estructuras dentro de un mismo órgano, es la continuación de la matriz extracelular de todas las células. O sea, dos células musculares están una al lado de la otra, y en el medio hay intersticio, hay extracelular. Ese extracelular, llega un momento que dos células están una al lado de la otra, pero llega un momento en que las células tienen que tener un tejido que las va como uniendo. Por ejemplo, puede ser una aponeurosis que las envuelve, o un paquete que las envuelve. Esos paquetes son de tejido conectivo. Y ese tejido conectivo es la continuación de la matriz extracelular, no es que hay que esa parte. Y queda todo como les había mostrado acá, como esto. Es decir, la matriz extracelular tiene tejido conectivo como constituyéndola. Ahora, la matriz extracelular, entonces me paro un poquito en cómo está constituida esa matriz extracelular. Y esa matriz extracelular tiene una sustancia fundamental, como les había contado. La matriz extracelular tiene una sustancia fundamental, pues los escribo acá. Matriz extracelular. MEC. Matriz extracelular. Tiene una sustancia fundamental y luego tiene una serie de proteínas. Las proteínas les puedo llamar estructurales y proteínas de unión. Entonces tengo matriz extracelular, sustancia fundamental, proteínas estructurales y proteínas de unión. Así está hecha la matriz extracelular. ¿Está bien? La sustancia fundamental, ¿de qué está hecha? Fundamentalmente de agua. O sea que la matriz extracelular, el componente en volumen más importante, es el agua. ¿Y qué hay en la matriz extracelular además de agua? Bueno, hay unas moléculas que están hechas con glúcidos y proteínas, que se llaman glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Bien, ¿qué son estas estructuras? Son proteínas con glúcidos. ¿Y qué hacen? Atraen agua para que la matriz extracelular sea como una especie de esponja o de gelatina. Así está hecha la sustancia fundamental de las matrices extracelulares, de agua y glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Ejemplos de proteoglucanos. Le nombro condroitinsulfato, heparansulfato, ¿está bien? Son proteoglucanos. Y hay uno de estas moléculas, un proteoglucano que todo el mundo conoce, que no se supone que es igual que los otros, porque nada, yo le digo heparansulfato, me dicen no lo conozco, pero si yo les nombro todos conocen lo que le voy a decir. Yo digo ácido hialurónico. ¿Conocen ya ácido hialurónico? Sí. ¿Y dónde se usa el ácido hialurónico? En la piel.
En la piel. ¿Se usa en la piel de dónde generalmente? ¿En la piel de dónde se pone el ácido hialurónico? De la cara. ¿Y para qué se usa en la cara el ácido hialurónico? Dar volumen. ¿Cómo? Para dar volumen. Para dar volumen. Esto que acabamos de hablar. El ácido hialurónico entra en la piel de la cara, en el extracelular de la cara, porque no va a las células. Lo estamos poniendo en el extracelular. No sabemos justo dónde se pone, porque se pone con una aguja y se coloca en un extracelular, y en ese extracelular empieza a chupar agua y a dar volumen en ese extracelular. Para eso ¿Cuál es el ácido hialurónico que ponen en otros lados del cuerpo? Porque, por ejemplo, a mí, antes de operarme de la rodilla, hace poquito, me pusieron varias veces ácido hialurónico. ¿Para qué? ¿Y para qué? Vayan a saber para qué. Para hacer un colchoncito, para mí me lo pusieron porque yo no tengo cartílago, para hacer un colchoncito entre los dos huesos. Se le pone ácido hialurónico para que el ácido hialurónico se incorpore al cartílago, porque es parte de la matriz fundamental del cartílago, que es muy rico en tejido conectivo cartilaginoso. Entonces el ácido hialurónico es parte de ese tejido. Es parte de la matriz extracelular del cartílago. Entonces, en vez de darle volumen a la cara, al extracelular de la cara, le estamos dando volumen al cartílago de la rodilla. Pero el principio es el mismo. Se va también. ¿Cómo? Por eso se va, porque el organismo lo capta como propio. Es que es propio del organismo, claro. Es propio del organismo. Se pone justamente, sí, por eso, es que es parte del organismo. Exactamente. Y después el organismo lo va utilizando y se lo va reabsorbiendo y desaparece. Por eso desaparece, claro. Bien, entonces, ¿pero se podrían utilizar otros proteoglucanos? Sí, se podrían utilizar otros. El más común es el de ácido hialurónico, pues es el más fácil de manejar bioquímicamente o el que más experiencia tenemos. Pero se pueden usar otros ácidos, otros proteoglucanos u otros glucosaminoglucanos. De hecho, los damos por boca. No solo damos ácido hialurónico, damos también condroitin sulfato, sulfato de glucosamina, heparansulfato. Hay preparados, no sé, buscan el mecanil dúo, todos esos preparados que ya vienen con esta sustancia para tomar, para que haya mayor disponibilidad en la sangre, para que el tejido en general lo capte mejor. Pero bueno, está bien. Pero entonces de eso está hecha la matriz extracelular. Es decir, es como una especie de gelatina, por llamarla así, hecha de agua con estas cosas que atraen el agua. ¿Está bien? Ahí tenemos la matriz extracelular con la sustancia fundamental de la matriz extracelular. Y luego tenemos proteínas estructurales. ¿Qué son proteínas estructurales? Son proteínas, generalmente son fibrilares. ¿Fibrilar qué significa? En forma de fibra. ¿Está bien? En forma de fibra, en forma de hilo. ¿Está bien? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Los perdí? Sí, Sí, se escucha. Los había perdido. Bueno, decía, tenemos proteínas. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí. Sí, lo escuchamos. Sí. Proteínas fibrilares en forma de fibra. Y dentro de esas proteínas fibrilares tenemos al colágeno y a la elastina, que le dan, el colágeno da rigidez y la elastina da elasticidad. ¿Está bien? ¿Y la reticulina? Bueno, la reticulina también es una fibra estructural, ¿sí? La reticulina, yo les dije dos que son bien conocidas, pero hay más, ¿sí? Es decir, son fibras, son proteínas en forma de hilo que se entrelazan con las células del tejido, de los tejidos circundantes y forman entonces como una malla o como una estructura y la sostienen. El ejemplo, en la piel también hay, por supuesto, la piel, en la epidermis, en la dermis, que la dermis es muy rica en tejido conectivo justamente, por eso en la dermis es donde colocamos nosotros el ácido hialurónico, no es que no lo colocamos en la epidermis ni lo colocamos en el músculo de la cara, lo colocamos en la dermis, que es rica en un tejido conectivo. Y decía, todas las estructuras tienen colágeno y elastina en alguna proporción.
el colágeno, ¿no? Nosotros llamamos colágeno a una estructura, colágeno, una proteína, pero el colágeno no es una proteína. El colágeno son un montón de proteínas. Hasta ahora hay descritos 18 tipos de colágeno y tenemos diferentes colágenos de acuerdo al tejido del que estemos hablando, pero todos son muy similares. Se llaman colágenos y un número, colágeno 1, 2, 3, 4, 5, 18. Es decir, los colágenos tienen un número porque la cadena de aminoácidos tiene alguna variación, entonces son colágenos, pero cada uno es un colágeno especial. Y los colágenos, hay distintos colágenos de acuerdo al tejido que tenemos. ¿Está bien? La piel tiene colágeno 1, colágeno 2, o sea, tiene algunos colágenos, tiene. Pero, en definitiva, todos los órganos de nuestro cuerpo, de alguna u otra forma, tienen matriz extracelular y, por ende, de alguna u otra forma, tienen que tener colágeno. Si no podemos sintetizar colágeno, los tejidos literalmente se desarman. Hay una enfermedad en la que no se puede fabricar colágeno porque hay una enzima que se llama 21-beta-hidroxilasa, una enzima que interviene en la formación de colágeno y que requiere un cofactor, que es la vitamina C, que el otro día creo que la habíamos mencionado, y lo menciono de nuevo para que quede claro. Si no tenemos vitamina C, no podemos fabricar colágeno. Si no fabricamos colágeno, no hay manera de que nuestros tejidos queden unidos. Y cuando nuestros tejidos se desunen, entonces aparecen patologías. Por ejemplo, cuando los vasos sanguíneos no se pueden, se le aparecen agujeros a los vasos sanguíneos porque no hay tejido, no hay matriz para unir las células, y esos agujeros se traducen en sangrados. Entonces las personas sangran. Si no hay tejido conectivo para formar el hueso se fractura. Si no hay tejido conectivo para formar, si no hay tejido conectivo para el recambio del pulmón, porque el tejido se va cambiando, entonces el pulmón no funciona, se colapsa. Es decir, si no hay tejido conectivo, estamos perdidos. Si no hay colágeno, no hay tejido conectivo. Si no hay vitamina C, no hay colágeno. Si no hay colágeno, no hay tejido conectivo, y eso es incompatible con la vida. Esa enfermedad se llama escorbuto, ¿está bien? Que la habrán visto en la escuela primaria, que le pasaba a los marineros cuando venían de Europa. Bueno, el escorbuto es una enfermedad en la que falta la vitamina C y no se puede fabricar el colágeno. ¿Y el colágeno dónde está? En todos los tejidos conectivos de todo el cuerpo. ¿Está bien? O sea que las proteínas estructurales son estrictamente necesarias para mantener la estructura de los órganos. Pero la matriz extracelular no solamente tiene, o sea, ese tejido conectivo no solamente tiene las proteínas colágeno y elastina como estructura, sino que además necesita para organizarse el tejido proteínas de unión. ¿Está bien? Las conectinas, por ejemplo, son proteínas que pegotean a las proteínas estructurales entre sí, pegan a las proteínas a las células, es decir, van pegoteando las estructuras para que se constituya una verdadera matriz. ¿Está bien? O sea que la matriz extracelular tiene células, la matriz extracelular tiene una sustancia fundamental que está formada por agua y los glucosaminoglucanes que hacen un medio acuoso, luego proteínas que hacen de estructura y luego proteínas que cementan o pegotean todo para que Profe, sí. las proteoglucanos serían como las estructuras, tipo lo que hace estructuras. Y hacen estructura, pero en realidad la hacen, pero no son estructura de unión. Lo que hace el proteoglucano es dar volumen al espacio y atraer agua. O sea que tiene el agua es como si fuera una esponja, pero por supuesto una esponja tiene volumen también. O sea que es parte de la estructura. Pero lo que hace la estructura como andamio, me refiero, lo que hace la estructura de sostén, son las proteínas. Los glucosaminoglucanos tienen estructura, por supuesto, y hacen a la estructura general porque es como poner esponjas. Entonces, al poner esponja, si yo le pongo esponja a la piel de la cara, al celular subcutáneo, entonces la cara me hace una estructura más llenita. Bueno, entonces, claro, pero no... Entonces, como que más la estructura dentro del agua, que sería la sustancia fundamental. Estructura dentro de la sustancia fundamental, claro. Bueno, lo otro también está metido en la sustancia fundamental porque nada, vos imagínate una gelatina.
La gelatina es agua, pero es agua con proteína. Bueno, en este caso, hace de cuenta que la proteína no es proteína. Se da cuenta que la gelatina tiene glucosaminoglucanos. Entonces, el agua, la gelatina tiene agua con glucosaminoglucanos y eso es el volumen. Pero, si vos no le pones proteína a eso, mezcladito como una malla, eso se termina desarmando también. Entonces le tenés que poner una malla hecha de proteína estructural, como un andamiaje, un andamio. Bueno, eso lo hacen las proteínas estructurales. La proteína estructural da eso. Pero además, la proteína estructural, para no despegarse una proteína de otra, para que tengan como una especie de pegamento, entonces aparecen otras proteínas que son las proteínas de adherencia, ¿está bien? Las conectinas, la fibronectina. Hay incluso algunos tipos de colágeno que se comportan como proteína de adherencia. Son proteínas de adherencia. Entonces tengo las proteínas de adherencia y las proteínas estructurales. ¿Está bien? O sea que eso es como está hecho la matriz intercelular de los tejidos en general. Y eso incluye los tejidos conjuntivos, que son parte de esa matriz también, porque son parte a su vez del sostén de un órgano. Entonces, las proteínas, perfecto, ahí tengo las proteínas. Pero una cosa más, en la matriz extracelular de los tejidos conjuntivos y de todos los órganos, esto es importante que lo vayamos aprendiendo, dentro de las matrices extracelulares, dentro de todas las matrices extracelulares, además de haber agua, glucosaminoglucanos, las proteínas estructurales, es decir, además de haber la estructura propia de la matriz, tiene que haber más cosas. ¿Qué más hay? Hay alimento para células, hay gases, ¿está bien? Hay moléculas que sirven para que las células trabajen. Dentro de esas moléculas hay factores de crecimiento, factores de diferenciación de las células, hay, no sé, o sea que la matriz, porque hay que tener en cuenta que esa matriz extracelular no es más que el medio en el que están viviendo las células del órgano, de cualquier órgano. O sea, un órgano, imaginemos que no sé, que yo fuera una célula del músculo, de cualquier lado, una célula muscular. Bueno, la estructura que me sostiene, por ejemplo, ahora me sostiene una silla, ¿está bien? Y adelante tengo un escritorio. Y entonces, esas estructuras están al lado mío, ¿no es cierto? Pero a su vez, y además, por ejemplo, la ropa, tengo estructuras que están en contacto conmigo. Luego tengo un medio que está sumado, en el que está sumada esa estructura, porque no es que el medio, la silla pertenece al medio, porque no soy yo, pertenece a mi medio, es decir, lo que está fuera mío. O sea que la silla sería parte de mi extracelular, pero a su vez la silla me sostiene. Pero además, en el extracelular mío, tengo que tener comida para comer, porque si no tengo comida para comer, en un par de días estoy muerto. Y tengo que tener donde orinar, y tengo que, bueno, podría orinar acá mismo, por ejemplo, en el medio extracelular, pero no adentro, o sea, fuera de mí, pero no para adentro mío. Es decir, que tendría que tener un medio. Y ese medio, en mi caso, está constituido por aire solamente y por ahí tiene en este caso, algún mueble. Pero podría este medio donde yo estoy, para evitar que yo me salga de acá, podría tener, por ejemplo, cuerdas que me están pasando de un lado a otro y yo no me puedo mover. Entonces hay cuerdas, la cuerda no me está atando, no me ata, pero tampoco me permite moverme. O sea, tengo unas cuerdas que me van sosteniendo, hay cuerdas pasando, no las ven ustedes, son cuerdas invisibles, pero cuando quiero pararme, no puedo. Entonces estoy ya viviendo en este lugar. Y dentro de las cosas que voy a necesitar va a ser mi alimento, pero también necesito cosas para vivir específicas, otras específicas. Por ejemplo, puedo necesitar una hormona para poder desarrollar una función o lo que fuera. Entonces, eso es la matriz extracelular para la célula. La célula no vive en una casa, pero su casa es un medio acuoso, es agua, y esa agua no está suelta. Esa agua está como atrapada en la sustancia fundamental por los proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Y además de esa agua, hay proteínas como si fueran esas redes que yo les digo de hilos. Sí. Perdón,
te puedo hacer una pregunta. Si, digamos, si lo querés, uno lo puede comparar con el citoesqueleto de la célula. Bueno, sería como un citoesqueleto del extracelular, sí, podría ser, claro, perfectamente. Sería como Digamos, tiene la posibilidad de pasar cosas. Y sí, porque es que no hace, las fibras de colágeno no hace, están dispuestas para sostener el órgano, pero no tienen Tiene, función. pero digamos, deja pasar. Claro, porque no forma una pared, forman como redes o como mallas. Entonces el colágeno se dispone formando mallas y entonces no se puede uno mover, las células no se pueden mover de ahí, están como atrapadas ahí. Y ese atrapamiento también les permite anclarse para cumplir sus funciones. Bueno, entonces, nada, eso es la matriz extracelular. Los tejidos conjuntivos, como están en todos los tejidos, porque prácticamente, en todos los órganos, perdón, están en todos los órganos porque hay que sostener la estructura del órgano, entonces, nada, las células tienen esto. Los epitelios, por ahí no necesitan el epitelio en sí, un epitelio, porque un epitelio no necesita un tejido conjuntivo, pero sí para formar un órgano. Porque si el epitelio no tuviera tejido conjuntivo, se desprendería del órgano. Por ejemplo, nosotros hablamos de los vasos sanguíneos. Miren qué cosa interesante. Dijímoslo, interesante digo yo, porque a ustedes por ahí me interesa, pero quiero decir que vamos a mirar lo siguiente. Yo dibujo un epitelio y ahora agrego un concepto más dentro del epitelio. El epitelio, de un endotelio. El epitelio del vaso sanguíneo se llama endotelio. Perfecto, entonces ahora represento un endotelio acá. Ahí está. Represento un endotelio. ¿Está bien? Eso sería la pielcita del vaso sanguíneo. Acá en el medio tengo que poner luz, como es un vaso sanguíneo, en la luz que tendría que haber. La matriz. Tres opciones: leche, vino o sangre. 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 Depende de quién estamos hablando. Bueno, sangre. Muy bien. Ahí había sangre, ahí tengo la matriz. Ahí tengo el epitelio. Afuera del epitelio, acá hay otro tejido. Lo dibujo con unas células más alargadas. Estas células son células musculares. Si miran entre las células musculares ya van a encontrar, son células musculares lisas, y si miran entre ellas van a ver que ya hay matriz extracelular. Miren, ahí tengo células musculares y encuentro lugares donde hay matriz extracelular cuando lo miro bien. Pero así pareciera que incluso ni hubiera. Pero además hay una matriz extracelular especializada que yo les dije que se llama que la habíamos dibujado antes, y que ahora la dibujo de vuelta. Acá tengo una matriz extracelular especializada que se llama membrana basal. Y está pintada en rosa. Si no hubiera membrana basal, entonces la célula del endotelio se desprendería y no podía estar formando parte del vaso sanguíneo. ¿Sí? Si no estuviera eso rosa, las células estas que están acá, las marroncitas, se desprenderían. No se desprenden gracias a que están ancladas en la matriz extracelular. Fíjense cómo la matriz extracelular es importante para mantener las células en su sitio, que de hecho las mantiene ancladas pegadas ahí, para que no se muevan, porque si se mueven, se escapan y se caen dentro del vaso sanguíneo y me queda un agujero en el vaso sanguíneo. Entonces, las matrices extracelulares tienen proteínas que cumplen función de mantenimiento en su lugar. Tanto es así que anclan a las células en este caso. Las células están ancladas. Si yo miro microscópicamente, veo como las células epiteliales están ancladas. Y eso de hecho se los mostré. A ver acá, a ver si ahora puedo. A ver. Ahí estoy compartiendo. A ver, ahí.
Tejidos conectivos, ahí está lo de la sustancia fundamental, eso que les mostré. Ahí está, miren. Aquí tengo un tejido epitelial que está anclado. Bueno, cuando quiera lo agrandará. Ahí está. Esto es un tejido epitelial, es un epitelio cilíndrico simple. Esto es un epitelio cilíndrico simple, que lo pongo así para que se vea mejor lo que quiero mostrar. Y lo que quiero mostrarles es esto, es cómo está pintado en color naranja clarito una membrana basal y cómo hay proteínas color rojitas que están anclando a estas células, las están anclando para que no se escapen. Ahí se ve, esto es una membrana basal. Que como ven, es parte de esto que es un intersticio, esto blanco que está acá es intersticio. Pero este pedacito de intersticio es una parte especializada que se llama membrana basal. Y ese intersticio está clavando o manteniendo clavadas a estas células. Las mantiene ahí. ¿Está bien? O sea que ahí ven como un epitelio, un epitelio se queda en su lugar gracias a que un extracelular lo está sosteniendo en su sitio. Entonces esto a cuento de que hay nada, que si no hubiera matriz extracelular estaríamos perdidos. ¿Está bien? O sea que la matriz extracelular no solamente contiene la comida y los desechos de las células, sino que cumple funciones de mantenimiento en su lugar. Y no solamente eso, sino que es un reservorio de moléculas que necesita la célula, por ejemplo, hormonas, las hormonas de crecimiento, las hormonas tiroides, cualquier hormona está en el extracelular. Y dicho sea de paso, un concepto que quede claro, ya que hablamos de extracelular, un concepto que quiero que quede claro, clarísimo, sin lugar a dudas, es esto. En el tejido cualquier tejido tiene que tener células, por supuesto, pues si no, no sería un tejido, conjuntos de células. Todos los tejidos tienen matriz extracelular, mucha o poca, y las células que están en los tejidos tienen obligatoriamente que tener vasos cerca. Como si me dijiste que los epitelios no tienen vasos. Claro, no los tienen en el epitelio, pero sí los tienen que tener cerca. Siempre tiene que haber vasos sanguíneos. Las células pueden estar a una distancia de un vaso sanguíneo variable, pero siempre tiene que haber cerca un vaso sanguíneo, porque si no hay un vaso sanguíneo, la matriz extracelular no puede renovarse, y si no puede renovarse, entonces vamos a tener un problema. O sea que por los vasos sanguíneos se renueva la matriz extracelular. Bueno, no, la matriz se renueva porque la fabrican células que están ahí, pero se renueva el contenido de cosas que hay en la matriz extracelular. O sea que vamos a poner así. Miren lo siguiente. Vamos a poner así. Dibujo un tejido donde hay una célula gigante, porque estas células están inmensas en relación al vaso sanguíneo que estoy dibujando. Pero vamos a poner un tejido de estas células gigantes. Y vamos a hacer hincapié en una célula que la voy a colorear no la voy a colorear, pero le voy a poner el borde rosado. Ahí está. Ahí tengo un tejido y vaso sanguíneo. Y esa rosadita que está acá no está cerca del vaso sanguíneo. Sin embargo, necesita glucosa, por ejemplo. ¿Y esa célula de dónde saca la glucosa? La glucosa la saca del medio. La pinto acá, a la glucosita, como puntito. Saca la glucosa del medio. ¿Y de dónde sale la glucosa que está en el medio? De adentro del vaso sanguíneo. O sea que las células, el extracelular siempre va a tener que tener cosas que van viajando por el vaso sanguíneo, dejan un contenido y se llevan otro. O la célula, entonces el sentido de esto va del vaso al tejido y del tejido a la célula. De vaso a tejido y de tejido a la célula. En este sentido. Pero la célula también puede liberar, por ejemplo, una hormona, porque esta célula libera la hormona pistacho, por llamarle de alguna manera. Y la hormona pistacho la libera al medio, y ahora la hormona pistacho cae al torrente sanguíneo.
Entonces ahora el sentido de circulación de esto es inverso. La célula no está tocando el vaso. Quiere decir que las células no se nutren directo del vaso, se nutren de su extracelular. Y en el extracelular es donde el vaso vuelca las cosas. Y de vuelta lo mismo, la célula no vuelca sus contenidos al vaso sanguíneo, los vuelca al extracelular. A pesar de eso, me van a escuchar decir y van a leer ustedes, por ejemplo, la hormona tiroidea es volcada al torrente sanguíneo por la célula. No, no sucede así. La célula estrictamente no vuelca al torrente sanguíneo, las células de la tiroides. Las células foliculares de la tiroides vuelcan el contenido al extracelular y ahí pasa la sangre y ahí va todo el resto del cuerpo. Pero en la charla damos por sobreentendido este concepto que quiero que quede claro. Las células no tienen por qué estar tocando el vaso sanguíneo o pegadas al vaso sanguíneo, sino que el extracelular, que incluye al líquido del vaso sanguíneo, porque el extracelular se divide en intersticio e intravascular, la célula vuelca al intersticio de ella y eso automáticamente pasa al vascular. ¿Está bien? O lo consideramos de esa manera. Y lo mismo, todo lo que esté en el vascular consideramos que también está en el intersticio. O sea que si yo le pongo a una persona un medicamento endovenoso, por ejemplo, o se lo puedo dar a tomar, pero vamos a ponerlo directo en la vena. Pongo en el sistema venoso, en el sistema de la sangre, un medicamento, cualquier medicamento, y digo, este medicamento va a hacer efecto sobre las células del túbulo contorneado distal. La sangre va a dejarlo ahí. Bueno, pero ojo, porque la sangre va a dejar el contenido no en la célula del túbulo contorneado distal, sino que va a dejar el producto en el extracelular de todas las células del cuerpo, incluyendo la del riñón. ¿Está bien? Por eso las drogas tienen efectos adversos, porque el producto no puede elegir cuál extracelular va a invadir y cuál no. Invade todos los extracelulares, incluyendo el de las células que nosotros tomamos como blanco para nuestra droga. Bueno, pero entonces... Perdón, ¿puso grabar? Por las ¿Cómo? dudas. Y este lo pudo grabar. Sí, este se está grabando, este no hay problema. Bien. Ya termina en un ratito y se está grabando. El problema fue el otro, no lo pude grabar el del medio, digamos. Bueno, decía entonces que el concepto ese tiene que existir siempre. Célula, extracelular, vaso. Aún cuando extracelular vaso lo considero, perdón, intersticio vaso, aún como intersticio vaso lo considero como una cosa única, no es una cosa única. Y eso entonces nos da esta idea de este concepto. ¿Está bien? El concepto de que el intersticio siempre está. Y en ese intersticio, puedo llamarle intersticio libremente como sea, pero a veces el intersticio tiene más estructura y le llamo conectivo. Y entonces el conectivo, nada, es como ese intersticio, es una estructura que está fuera de las células y le da forma al resto del órgano. Puede tomar un volumen importante ese tejido conectivo. E incluso el tejido conectivo puede tomar tanto volumen que se transforma en una especie de órgano individual, como puede ser un cartílago, por ejemplo, o como puede ser un hueso. Es tanta la matriz extracelular que hay y está organizada de una manera tan significativa que ya directamente ese tejido conectivo pasa a ser prácticamente el propio órgano. Bueno, bien, eso así sucede. Así es como hay tejidos conectivos entonces especializados. Entonces ahí tengo el tejido conectivo, y ahí les muestro esta diapositiva, y ya estamos con esto terminando. ¿Ven? Ahí tienen tejidos conectivos,